De Zona Radio y Centellas en Necaxa TV, preguntarte en qué momento anímico se encuentra el equipo, tomando en cuenta que en ese torneo lamentablemente pues no ha podido sumar de a 3 y por supuesto creo que esto también pues termina mermando un poco la situación del equipo, ¿no? Buen día, mirá, arrancamos un torneo yo creo que muy mal, los primeros resultados fueron muy mal, el equipo notó un cambio cuando vino el nuevo entrenador, la verdad que yo creo que cambió un poco la energía y el clima. Y yo creo que estamos preparados para lograr los primeros 3 puntos y terminar bien el torneo. Por último, de mi parte, preguntarte cómo enfrentar el partido del próximo domingo en contra de Santos, y tomando en cuenta que es un rival complicado y que también es una plaza que históricamente se le complica bastante al equipo de Necaxa. Sin duda que hoy en día todos los partidos son muy complicados. Vamos a salir a dar lo mejor y como cada partido vamos a tratar de lograr los 3 puntos y más que nada este partido porque necesitamos los 3 puntos sí o sí. Gracias. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Juan Carlos Zamora de TUDN. ¿Les ha dicho algo especial el entrenador de lo que representa para él el regresar allá? Algunos de los jugadores de Santos hablaban ayer pues, de que lo conocían muy bien, de que pues sí tal vez podría ser una ventaja de que él los conociera muy bien prácticamente a todo el plantel. ¿Él les ha hablado también de esto, de que pues es algo especial también para él? Especial yo creo que va a ser, pero yo creo que todavía no hizo ninguna mención sobre el equipo rival. Sí habló mucho de nuestros temas, de que tenemos que mejorar y replicar lo que hicimos bien el partido pasado, pero nada del equipo rival. En el balance que han hecho, Facu, esta parte de los goles en contra, ¿qué tanto les ha pegado? Sobre todo también en lo anímico, ¿no? De pronto decir, bueno, hemos conseguido irnos al frente en el marcador en los últimos 2 partidos y este tipo de errores pues les han costado 2 victorias que hoy sería una situación totalmente distinta. Y la verdad que hemos tenido mala suerte en ese caso. Yo creo que el fútbol pasan estas cosas, en este momento nos está pasando a nosotros, pero el equipo está tranquilo en ese tema porque los errores no son individuales, sino es un conjunto y yo creo que tenemos que tratar de enfocarnos todos al 100% para como te digo, lograr esos 3 puntos y que esos goles en contra se vuelvan a favor. Hoy finalmente de parte de Facu, en ese sentido, con el cambio de entrenador, ahora sí ya con un poco más de tiempo, ¿qué tanto han cambiado tanto el mensaje, la interna, qué tanto han cambiado las cosas después de este arranque complicado que han tenido? Y el nuevo entrenador obviamente que siempre genera un nuevo aire porque viene con otra idea diferente, más si vio los primeros partidos, él viene con otra idea, otra energía y yo creo que eso se sintió mucho a la hora de ejecutarlo. El partido pasado creo que se notó una gran diferencia porque el equipo rival no tuvo actuaciones claras, sino que dominamos el partido por un error de nosotros, ellos convirtieron, pero la energía creo que fue muy buena. Muchas gracias. Adelante. Alejandro Medina, Quiero TV Deportes, buenas tardes, Facundo. ¿Son conscientes, se vienen 2 partidos de visita, los 2 seguidos, Santos, Pachuca, posteriormente hay que recibir en casa a Cruz Azul? ¿Son conscientes de que en esta ya parte mitad del torneo, si pierden esos 3 partidos quedarían fuera totalmente de la apertura 2023 y por ahí ni rasgar el play-in? Obviamente que sí, ya nos estábamos dando cuenta de fechas anteriores, el equipo, ustedes vieron los últimos 2 partidos, nosotros no hemos tenido la suerte necesaria, pero yo creo que el partido que viene tenemos que lograr esos 3 puntos para que se vuelva a revertir la situación. ¿Qué hacer específicamente frente al conjunto de Santos? Seguir lo que tenemos, lo que hemos hecho bien. Creo que tenemos que estar un poco más finos en la hora de definir. Me incluyo los delanteros, los extremos y cerrar bien las líneas de ellos. Que Bruneta es un gran jugador que pone muchos pases al espacio. Finalmente, retomando un poquito la pregunta de mi compañero Juan Carlos Zamora, ¿cómo aceptaron la nueva alineación ustedes como grupo en lo personal para ya con este trabajo con el profe Fentanes? No, bien, esta alineación ya la conocíamos porque Jimmy la trabajó, Lilini la ejecutó, el profe Dudamel la cambió un poco, pero ya nos conocíamos muy bien y nos sentimos muy cómodos también con 2 delanteros. Muchas gracias. Adelante. Tampoco Pedro Reyes de Grupo Fórmula. Me quedo un poco ahorita con lo que comentabas, el tema de la dirección técnica, también el cambio de alineación. Sobre todo a ti en lo personal, jugando con 2 puntas, te ves quizás más cómodo, más suelto. También tú siendo un hombre más con más movilidad en el terreno de juego. ¿Crees que se debe también a esta estructura actual? ¿Tú te sientes más cómodo?
Sí, la verdad que me gusta mucho estar acompañado de cualquier delantero de los que tenemos en el equipo, porque son grandes delanteros. También hoy en día los centrales de la Liga Mexicana son muy buenos y necesitas dos para uno trancarlo y el otro que genere un espacio, ¿no? Porque se nos hace más fácil a nosotros y al equipo también en una presión saltar la línea, y yo creo que con 2 puntas es mucho mejor. Quédame también un poco con esto, ¿crees que a lo mejor al equipo le falta un 9 clavado, un 9 fijo, tomando en cuenta que Méndez a lo largo de su carrera ha sido un poco más extremo? ¿Crees que es una posición que a lo mejor podría beneficiar tanto a ti como al equipo? No, yo creo que Edgar lo hizo muy bien. El torneo pasado fue el goleador del equipo, hizo 7, 8 goles, no recuerdo muy bien. Él lo hace muy bien por afuera, por adentro. También tenemos a Monreal, Zamudio. Somos jugadores que nos adaptamos a cualquier formación, sea por extremo o sea delantero, y la verdad que lo hace muy bien. Y ya por último, el partido anterior se notó quizás al profe Fentanés, sobre todo el primer tiempo, quizás un poco efusivo también por el tema de que inclusive los mandó a llamar un poco ahí a la zona de las bancas, que es quizás lo que les pide a la hora de que no tienen la pelota, ustedes como delanteros. Hacer el mismo sacrificio que hacen los 10, 9 jugadores que quedan, que ellos, hablando mal y pronto, se parten la madre por nosotros, corren, y nosotros los delanteros también tenemos que ayudarlos en ese caso, ¿no? Porque no es solo atacar, sino hoy en día el fútbol es más complejo y tenemos que defender también. Gracias. No.